Después de 2 programas en los que tratamos las infantas de España, de la Casa de Austria y de la Casa de Borbón, qué menos que con Rocío Martínez, miembro del Departamento de Historia Moderna de la UNED, debíamos un programa a los infantes de España. Bueno, lo primero, Rocío, bienvenida. Hola, es un placer estar de nuevo aquí. Infantes de España que curiosamente quizá no fueron tantos como infantas, sobre todo en la dinastía de los Habsburgo. Vamos a hablar aquí en este programa, en vez de hacer 2 programas, haremos uno solo, dedicado a los Habsburgo y a los Borbones, porque la dinastía de los Habsburgo tuvo pocos varones que fueron infantes, sí tuvo más mujeres. Es algo muy interesante porque es cierto que muchos de los monarcas, tanto de la dinastía de Austria como de la dinastía de Borbón, solo tuvieron un hijo superviviente que se convirtió en su heredero a su muerte. Por ejemplo, de la dinastía de Austria, solo Felipe III tuvo más de un hijo que le sobrevivió a su muerte. Carlos V solo tuvo a Felipe II. Felipe II se conoce bien a la historia del infante don Carlos, pero no le sobrevivió, solo le sobrevivió Felipe III, fruto de su 4º matrimonio. Felipe IV tuvo un hijo de su primer matrimonio que llegó a sobrevivir, digámoslo, a la primera infancia, pero no le sobrevivió a él, solo le sobrevivió Carlos II, y Carlos II todos conocemos que no tuvo hijos. Podemos aquí quizá hacer una pequeña parada y empezar precisamente, luego nos dedicaremos a los infantes de la Casa de Borbón, pero vamos precisamente a los que ya se han nombrado, que son los de la Casa de Austria, y empezar por el príncipe don Carlos, hijo de Felipe II, que sí llegó a la edad adulta y además tuvo una serie de conflictos terribles con su padre, Felipe II, algo que ha quedado un poco en la leyenda negra, podemos decir, entre comillas, de la figura de Felipe II. Sí, la figura de Carlos, el príncipe Carlos, algunas veces llamado también el infante don Carlos, pero él era el primogénito, él era el heredero a la corona. Es una figura realmente muy difícil de analizar, porque entre los datos históricos que nos quedan de él, también tenemos todas esas ficciones relacionadas con la leyenda negra, y que luego en el siglo XIX muchos autores románticos rescataron, y tenemos la ópera de Don Carlos y tenemos obras de teatro que alimentan, digamos, los aspectos más complicados o más románticos o más dudosos también de la figura de Don Carlos. Entonces es un personaje que espera tener una buena revisión historiográfica para saber a ciencia cierta dónde empieza la verdad y dónde la leyenda, aunque sí que ha habido estudios relacionados con él. Lo cierto, ya brevemente, es que el príncipe don Carlos, primogénito de Felipe II, sí llegó a adulto, sí estuvo confinado por su padre, probablemente porque tuviera problemas mentales, no se sabe, precisamente esto habría que estudiarlo, pero es una de las hipótesis. También porque se levantó contra su padre, o su padre creía que se iba a levantar contra él. Esto hizo que la relación, eso sí, entre el príncipe don Carlos y Felipe II fuera malísima. Sí, la relación entre ellos era muy difícil al final de la vida de don Carlos. Ciertamente estuvo encerrado. Hay muchas hipótesis, como bien has dicho, sobre las razones. Probablemente fuera una mezcla de cosas en vez de únicamente un solo motivo. Y no es una relación entre rey, reinante y posible heredero adulto tan rara como nos podamos pensar. Ha habido muchos casos en los que un heredero adulto ha tenido importantes enfrentamientos con su padre. No podemos afirmar del todo qué fue lo que decidió finalmente a Felipe II a tomar una decisión tan drástica como era encerrar a su heredero. Tenemos cartas que escribe Felipe II a los gobernantes de Europa, a sus virreyes, al Papa, teniendo que explicar su decisión como algo necesario para el bien de la monarquía de España y dando
pasos tan importantes como llegar a plantearse apartarlo definitivamente de la línea de sucesión al trono. Antes de su fallecimiento acaba con estas medidas que no llegaron a hacerse del todo realidad, pero fue un enfrentamiento muy grave que alimentó todo tipo de rumores, no solo a nivel de la corte de Madrid y de los territorios de Felipe II, sino a nivel europeo, que llegan incluso a la actualidad. Verdaderamente, la historia del príncipe don Carlos es una historia que se ha tratado efectivamente por el romanticismo ya en el siglo XIX, pero merecía que nos detuviéramos, aunque sea un momento, en ellos. Bien, pues vamos a los hijos de Felipe III, hijo de Felipe II y rey de España, heredero de Felipe II. En este caso, los infantes fueron dos. Sí, tuvo 3 hijos varones que le sobrevivieron. El mayor le conocemos todos, era Felipe IV, que se convirtió en rey a su muerte. Y luego Felipe IV tuvo 2 hermanos varones, que sobre todo se conoce el mayor de ellos, el infante don Carlos, por el retrato magnífico que de él pintó Velázquez. No hay que confundir. Hemos hablado del príncipe don Carlos, hijo de Felipe II. Este es el infante don Carlos y es hijo de Felipe III. Sí, hermano de Felipe IV. La repetición de los nombres a veces hace la genealogía Habsburgo un tanto complicada. Y el que más se conoce de los dos es el llamado infante cardenal don Fernando. El infante don Carlos es una figura que murió muy joven, pero que se conoce sobre todo porque fue durante muchos años el heredero legítimo de Felipe IV. Felipe IV estuvo casado en primeras nupcias con Isabel de Borbón, y aunque ella se quedó embarazada muy pronto, hasta bien entrado la década de los 20, de hecho hasta 1629, no nacería el que sería su único hijo varón, que sería el príncipe Baltasar Carlos. Entonces, durante esos primeros años de matrimonios, ella se va quedando embarazada, los hijos que tiene son todas chicas y van muriendo con gran celeridad. Entonces, cuando Felipe IV cae gravemente enfermo, se considera que, aunque la reina estuviera embarazada, no se sabía si ese hijo iba a sobrevivir más que los hermanos y hermanas que había podido tener antes. Entonces, la corte empieza a acercarse al hermano ya adulto, ya crecido, de Felipe IV, que era el infante don Carlos. Y entre ellos se acercan muchas personas poderosas que estaban enfrentadas al entonces importante valido de Felipe IV, que era el conde duque de Olivares. Felipe IV se recupera de esa enfermedad y el conde duque considera muy peligroso a los 2 hermanos del rey que podían ser centro de facciones y de enfrentamientos de poder. Entonces se cuida muy mucho de tenerlos controlados en los años inmediatamente posteriores. El infante don Carlos, por desgracia, muere muy joven y nunca llega a casarse, entonces nunca tiene descendencia legítima. Y el infante don Fernando, bueno, se hace sacerdote y llega además a ser, porque llega a ser arzobispo de Toledo. El infante cardenal Fernando le hace dedicarse a la vida eclesiástica, porque él le hacen arzobispo de Toledo cuando apenas tiene 10 años, es muy, muy pequeño. Tiene también otros altos cargos eclesiásticos. Pese a que él no estaba especialmente interesado en la vida eclesiástica. Él sobre todo es conocido por los puestos que tuvo en la monarquía de su hermano. Fue virrey de Cataluña y sobre todo se le conoce por ser gobernador de los Países Bajos en momentos muy complicados para la monarquía durante la Guerra de los 30 años. ¿El caso de Felipe IV? Felipe IV tuvo muy mala suerte con su descendencia, al menos con la legítima. Es muy repetido en muchos libros que tuvo muchos hijos ilegítimos supervivientes, dependiendo del autor te da un número u otro de hijos ilegítimos, pero de sus hijos legítimos solo le sobrevivieron a su muerte 3, las infantas María Teresa y Margarita, y el que sería el último Habsburgo en el trono de España, que sería Carlos II. Pero tuvo muchísimos hijos ilegítimos de sus 2 matrimonios, con Isabel de Borbón y Mariana de Austria, que murieron o a los pocos meses o a los pocos años. De Carlos II, pues hemos tratado bastante, hemos tenido programas hablando de la sucesión. Hay que decir que la sucesión de Carlos II, la guerra de sucesión posterior, pues ha sido motivo de
muchas controversias hasta nuestros días, es decir, aquel que conozca ahora mismo la historia de España sabe que hay momentos de esta guerra de sucesión que todavía hoy pues hasta se celebran, podemos decir. El 11 de septiembre, por ejemplo, el Día de la Diada Catalana, es una fecha que parte de ahí. Pero vamos a dar un salto. Carlos II muere sin descendencia. Hay una guerra de sucesión y en esta guerra de sucesión resulta vencedor Felipe V de Anjou, que sería el primer Borbón español. Felipe V se convierte en rey de España. La monarquía de Carlos II queda disgregada por los tratados de Utrecht y Rastatt. El emperador se queda con varios territorios importantes de la monarquía. Y Felipe V sí que fue un padre prolífico, tuvo muchos hijos de sus 2 matrimonios y 3 de ellos llegaron a ser reyes de España de manera sucesiva, con un parón entre Luis I y Fernando VI. Recordemos, Felipe V abdica en 1724 en su hijo mayor Luis, que será Luis I de España. Luis muere de manera súbita ese mismo año, entonces en vez de hacer que su hermano Fernando heredase el trono, vuelve a Felipe V y ya es a la muerte de Felipe V cuando Fernando VI hereda. Aquí hay que un poco aclarar que de estos 2 matrimonios esto tiene bastante importancia porque Luis I y Fernando VI son hijos del primer matrimonio y luego Felipe V se casa con Isabel de Farnesio, que es importante este matrimonio, tiene otros hijos. Carlos III llega a ser también rey de España, bueno, otro de sus hijos se queda en Italia, pero también con cargos importantes de los que hablaremos. Es decir, la descendencia de Felipe V verdaderamente es una descendencia de monarcas. Sí, de hecho, excepto uno de sus varones, todos fueron monarcas. Felipe V, como bien has dicho, se casa a la muerte de María Luisa Gabriela de Saboya con Isabel de Farnesio y tienen otros 3 hijos varones supervivientes, que son el bien conocido Carlos III, y el segundo recibe el nombre de su padre y de otros hermanos que habían fallecido de niños, que es Felipe. Felipe de Parma, como bien se le conoce, Felipe I de Parma, fue monarca de los territorios de Parma, Piacenza y Guastalla, que no había heredado de su padre, sino de los derechos de su madre. Ciertamente la política europea de la primera mitad del siglo XVIII es muy, muy compleja. Existe, digamos, una leyenda urbana con visos de realidad de que fue la reina Isabel de Farnesio, deseosa de dejar a sus hijos bien situados, la que impulsó a su marido a realizar una agresiva política italiana para recuperar territorios donde ellos pudieran ser monarcas. Lo cierto es que la realidad política respondía a diferentes dinámicas. En primer lugar, Felipe V sí deseaba recuperar los territorios europeos de la monarquía, que consideraba que se había visto obligado a ceder por los tratados de Utrecht y Rastatt, pero que le correspondían legalmente, entre ellos, por ejemplo, Nápoles, por los derechos que esgrimía la propia Isabel de Farnesio, que era la última Farnesio superviviente, y ella se consideraba heredera de territorios como Parma, Piacenza y Guastalla, y de los problemas políticos de algunos poderes, por ejemplo, Austria, que se enfrenta después de la muerte de Carlos VI a una importante guerra de sucesión, y aprovechando, digamos, esa debilidad, esa problemática de otros estados europeos, Felipe V intenta conseguir otros territorios. Por lo tanto, aquí la figura de Isabel de Farnesio habría también que, como muchas otras históricas, analizarla más. Esto no significa que, por supuesto, ella no quisiera que sus hijos también gobernaran, y no los hijos del primer matrimonio, pero también se sustentaba en otros derechos que consideraba legítimos. Luis I, ya se ha dicho que muere sin descendencia, está muy poco tiempo gobernando. Fernando VI se casa con Bárbara de Braganza, tampoco tienen hijos. De hecho, como anécdota podemos decir que se les puede visitar en las Salesas, es algo curioso, no están en el monasterio del Escorial, él no está en el monasterio del Escorial, sino que está en las Salesas. Y Carlos III se casa con María Amalia y tiene bastantes hijos. Sí, Fernando VI no tiene descendencia, entonces su heredero natural es su medio hermano,
Carlos III, el mayor de los hijos de Isabel de Farnesio con Felipe V. Él llevaba ya muchos años siendo monarca en Nápoles y cuando muere su hermano decide venir a España con la mayoría de sus hijos, no todos sus hijos, porque en Nápoles se quedan dos. Generalmente hablamos solo de uno, Fernando, que sería Fernando IV de Nápoles y primero de las dos Sicilias, que era muy pequeño y se queda en Nápoles con un regente y se queda como su heredero. Pero generalmente no se habla del que era realmente su primogénito, que recibió el nombre de Felipe. En este caso, este Felipe del que hablamos parece ser que tenía ciertos problemas psicológicos. Ciertamente el problema radica en que Carlos III se casa, como bien has dicho, con María Amalia de Sajonia y después de varios años teniendo solo hijas, de las cuales no todas sobrevivieron, después de 5 hijas, para ser exactos, nace un varón, al que ponen el nombre de su abuelo Felipe. Ese debería ser el primogénito y por tanto el heredero de la corona. El problema radica en que a medida que va creciendo van advirtiendo que tiene muchos problemas de salud, muchos problemas de comportamiento, de entendimiento y cuando llega a la edad adulta ellos se convencen de que es una persona incapaz no solo de reinar sino de llevar una vida independiente. Entonces le apartan de la línea de sucesión al trono por esa circunstancia y es por ese apartamiento, digámoslo, por lo que Carlos, el que luego sería Carlos IV de España, llega a reinar. Es importante conocer a los hijos de Carlos IV porque a lo largo del siglo XIX tuvieron muchísimas consecuencias para nuestro país lo que ocurrió precisamente con esos dos hijos y con la descendencia de ambos. Carlos IV también es un monarca que tiene muchos hijos. De hecho, su mujer María Luisa de Palma se considera que tuvo más de 20 embarazos, aunque solo muy pocos hijos llegaron a la edad adulta. Varones llegaron 3, bien conocidos son sobre todo los mayores, Fernando VII y Carlos María Isidro, que inaugura, digamos, la línea carlista enfrentada a la línea borbónica aún hoy, porque existe todavía hoy un partido carlista que se considera heredero con las modificaciones históricas pertinentes de esas ideologías carlistas. Y luego un tercero, Francisco de Paula, que siempre contó un poco con el San Benito de ser considerado como el hijo de Godoy, aunque eso nunca se pudo confirmar. Hablar de los dos hijos mayores de Carlos IV, de Fernando VII, que reinó en España, de Carlos María Isidro, que no logró reinar, aunque tuvo, por supuesto, sus seguidores y a lo largo del siglo XIX, las guerras carlistas, la pragmática sanción, Isabel II, pasaron tantas cosas en este siglo XIX español, del cual, por cierto, somos herederos también hoy. Sí, pasaron tantísimas cosas y largas de explicar que merecen un análisis más detenido del que creo que trataremos en el futuro. Hablaremos en el futuro porque también hay que decir que Isabel II tuvo un solo hijo varón, que fue Alfonso XII. Alfonso XII tuvo un solo hijo varón, que fue Alfonso XIII, por lo tanto no hubo otros infantes. Y en Alfonso XIII y sus herederos también nos detendremos en este siguiente programa. Pues muchísimas gracias, Rocío Martín. Muchas gracias.